El tema de hoy, a los que les he invitado, es duelos, pérdidas y duelos en tiempos de COVID. Para los que no me conocen, soy la doctora Mirna Luz Molina Ramos, soy psicóloga y psicoterapeuta. Estoy dirigiendo el Instituto de Psicoterapia Gestal Corporal y Transpersonal que fundé hace 29 años aquí en la ciudad de Puebla, y desde hace 3 años dirigiendo el Instituto de Core Energética de México, después de que la maestra Ilse Kretschmann lo dirigiera durante 23 años. Bien, pues hablar de pérdidas y de duelos. No hay pérdidas sin duelos y no hay duelos sin pérdidas. Y las pérdidas son parte de la vida. Hablar de pérdidas y de duelos es hablar de cambios. Es hablar de todo aquello que es y de pronto ya no es. De aquello que está y de pronto ya no está. Y entonces esto es hablar en términos de impermanencia. Y ya desde hace miles de años el budismo nos viene hablando y nos viene invitando a trabajar y a aceptar la impermanencia de la vida. Pero para nosotros los seres humanos es una aspiración casi lograr la inmortalidad y una enorme dificultad de aceptar la mortalidad, de aceptar que todo lo que existe un día dejará de existir. Me gustaría leerles algo que se escribe acerca de lo que dijo el Buda en el libro tibetano de la vida y de la muerte. Y dice: lo que ha nacido morirá, lo que se ha recogido se dispersará, lo que se ha acumulado se agotará, lo que se ha construido se derrumbará, y lo que ha estado en alto descenderá. Esto es impermanencia. Cada uno de los que estamos presentes, algún día estaremos ausentes. Todo es impermanencia, todo es cambio. Lo más seguro es este cambio, pero lo más seguro de lo seguro es que nuestra vida tiene un camino directo hacia la muerte. Estamos vivos y al mismo tiempo estamos caminando hacia la muerte. Cuando era pequeña me preguntaron alguna vez que para qué vivíamos. Les compartí en otra videoconferencia y yo respondí que vivíamos para entretenernos mientras nos moríamos. Cuando recuperé este recuerdo, ahora no hace pocos años, yo agregué: sí, para entretenernos mientras nos morimos de la mejor manera posible, haciendo lo mejor para nosotros mismos y para todos los demás. Haciendo lo mejor con la vida que se nos ha dado. Las pérdidas, vamos entrando en el tema de las pérdidas, es todo aquello que ha estado en nosotros y que ha sido enormemente significativo en nuestra vida. Y que cuando ya no está, nos produce un gran dolor. Cuando una persona, cuando una actividad, cuando un objeto ya no está, entonces nosotros entramos en un proceso emocional, en un proceso natural e instintivo de duelo.
Porque nosotros en la vida nos vivimos también a través de referencias, a través de vínculos. Las personas, las actividades, las cosas toman un lugar importante para nuestra vida. Y quisiéramos que siempre permanecieran cerca de nosotros y nosotros siempre permanecer de aquello que nosotros amamos o que es significativamente importante para nuestra vida. El duelo entonces comienza cuando se da esta pérdida. Y generalmente si hablamos de pérdida, lo asociamos inmediatamente a la muerte de alguien, a la muerte de un ser querido, a la muerte de un ser muy significativo para nosotros. Y pocas veces pensamos que las pérdidas también tienen que ver con perder un trabajo, con perder una actividad que nosotros realizábamos, con perder incluso el celular. ¿Y por qué? Cuando nosotros traemos tantas cosas significativas en ese celular, perderlo va a significar para nosotros una conmoción emocional. Y vamos a tener un duelo. Cambiarnos de una casa a la otra, ¿sí?, representa un duelo. Porque a veces, estando en esta nueva casa, que seguramente es mucho mejor que la anterior, no nos sentimos del todo felices. Y esto generalmente tiene que ver con no haber hecho el duelo correspondiente por la casa que se ha dejado. Las pérdidas tienen que ver con un cambio de país. Cuando tú te vas a vivir a otro país, y sobre todo si en ese país hablas de otro idioma, tú vas a perder tu idioma. Pierdes tu familia, pierdes tu cultura, pierdes tus costumbres, pierdes la relación con tus amigos. Cuando alguien se cambia de ciudad, se cambia de estado y se cambia de país, se va a dar un duelo natural en todos nosotros. Pero pocas veces hacemos caso de ello. Y no entendemos por qué no podemos disfrutar tanto lo nuevo, lo que ha llegado o lo que hemos adquirido en nuestra vida. De la misma manera, es una pérdida, una separación amorosa. Y buscamos rápidamente quizás tener otra relación. Y probablemente tengamos otra relación. Pero va a haber conflictos, van a suceder una serie de dificultades dentro de la relación, generalmente cuando no nos hemos despedido adecuadamente de la relación anterior. Cuando no hemos podido elaborar adecuadamente la vivencia que tuvimos en la relación anterior y podemos finalmente soltarla y quedar libres para abrirnos a una nueva relación. Tenemos muchas pérdidas, como perder el tiempo, como sentir que hemos perdido el tiempo. Y si eso realmente ha sucedido, necesitamos hacer un duelo de ese tiempo para tomar cartas en el asunto y entonces no seguir perdiendo el tiempo. Perdemos también el contacto, la relación continua que teníamos con los hijos cuando ellos se van a estudiar a otra ciudad, cuando ellos se casan, cuando ellos se van a vivir a su propia casa o a su propio departamento porque ahora son autosuficientes. Hay una pérdida dentro de casa que va a implicar una reestructuración
de la dinámica familiar con los que se quedan en casa. Ahí hay que hacer también un duelo. Y muchas veces estos duelos que no se asumen como tales, que no se asume este dolor, esta tristeza por los que se han ido, aunque se hayan ido a algo realmente bueno, como tener un buen trabajo, como poder irse a estudiar. No tomar en cuenta esto es dejar un vacío sin atender, que muchas veces el cuerpo nos va a pasar. A veces se dice una factura o nuestra biología lo va a resolver, llenando esos vacíos con una multiplicación de células. Necesitamos tomar cartas en el asunto sobre nuestras pérdidas. Nosotros también tenemos pérdidas cuando pasamos de una etapa de la vida a la otra. Cuando los niños pasan hacia la pubertad, de la pubertad a la adolescencia, de la adolescencia hacia el joven adulto, del joven adulto hacia el adulto y así sucesivamente, el dejar atrás una etapa de nuestra vida va a implicar una pérdida y va a implicar un dolor. Y pocas veces hacemos un ritual de despedida de esa etapa de nuestra vida para darle la bienvenida a la siguiente etapa. Y entonces muchas veces estamos yendo a esa siguiente etapa de la vida comportándonos como si estuviéramos en la etapa anterior. ¿Qué es lo que queda pendiente en esa otra etapa que yo necesito realmente procesar y entonces poder concluir y llevarme conmigo la experiencia de esa etapa hacia la nueva etapa de vida? Hay todo el tiempo, como en un proceso de muerte y renacimiento, como en un proceso de dejar atrás y de abrirme a recibir lo nuevo. Que con todo lo anterior, con todo eso que se queda atrás, cuando haces un proceso de duelo, te nutres de toda esa experiencia y se va a convertir en una sabiduría para vivir la siguiente realidad. De vivir en una nueva casa, de tener una nueva pareja, de entrar a otra etapa de la vida o de entrar a una nueva circunstancia de la existencia. Tenemos muchas pérdidas, ¿sí? Como un amigo que deja de ser nuestro amigo, nuestra amiga, y solo comentamos un poquito, pero no hablamos de lo que realmente sentimos, de todas estas emociones naturales que emergen cuando sientes el vacío que te deja la ausencia de una persona a quien tú has querido o en quien tú has confiado. Y cuando además estas pérdidas se asocian a un sentimiento posible de traición, bueno, hay todavía un asunto más que trabajar y elaborar para poder dar paso a nuevas relaciones de vida, pero no con el corazón endurecido, no acorazados en todo el cuerpo, teniendo miedo de crear nuevas amistades, sino aprendiendo de esa experiencia de vida. El duelo, ese dolor, vuelvo a repetir, es una respuesta, es un proceso emocional y es una respuesta natural e instintiva cuando algo ha sido tan significativo para nuestra vida. Dejar atrás una actividad que nosotros realizábamos,
dejar atrás una profesión, hay que cerrar bien. Hay que cerrar bien. Aunque ahora estemos enamorados de una nueva actividad, hay que cerrar bien con la actividad anterior. Hay que cerrar bien con el trabajo anterior. Hay que cerrar bien con la empresa en la que estuvimos antes. Aunque nos hayan despedido, o incluso justo por eso, ¿sí? Porque hay no solamente un proceso natural de dolor, sino de enojo y de injusticia que hay que procesar para poder darle la bienvenida a un nuevo trabajo. Algunas personas han venido aquí a psicoterapia porque tienen dificultades para poder encontrar un nuevo trabajo o porque están a punto de tenerlo y no lo logran. Y muchas veces tiene que ver porque estamos nosotros atorados todavía en la relación con el trabajo, con la empresa, con el jefe anterior. Y necesitamos cerrar de la mejor manera. Es despedir esto de nuestra vida, aceptando la impermanencia, aceptando el cambio, y entonces poderle dar la bienvenida a un nuevo trabajo y a una nueva relación laboral con un nuevo jefe. Lo mismo nunca. Después de una pérdida y otras pérdidas, no será lo mismo, pero no estoy hablando de que será terrible. Si elaboramos los duelos correspondientes, entonces nosotros podemos estar muy listos para poder desempeñarnos y desarrollarnos mucho mejor con lo nuevo que viene. En perder la libertad. Cuando alguien va a dar a la cárcel, pues es un perder la libertad. Y hablo de todas las personas en todos los lugares del mundo. Y hay personas en estos espacios, ¿sí?, en donde también necesitarían elaborar la pérdida de su libertad para poder sobrellevar lo que necesitan sobrellevar estando dentro de una prisión. En lugar de que todo ese asunto pendiente se convierta en odio y en resentimiento. Necesitamos todos como elaborar épocas de vida. Ahora han pasado muchos videos de lo maravilloso que eran las épocas pasadas. Cuando vivíamos esas épocas pasadas, las generaciones mayores también se quejaban de las novedades que había en aquellas épocas que para nosotros ahora son maravillosas. Hay que elaborar esos duelos y poder integrar esas etapas de la vida y que nos prepare para las nuevas etapas de vida. El duelo, los duelos, ¿sí?, más significativos, profundos, dolorosos, complejos incluso, tienen que ver cuando una madre está esperando un bebé y lo pierde. Cuando una madre pierde un bebé que al nacer muere. Cuando perdemos un hijo, una hija en el camino. Las pérdidas van a ser más dolorosas incluso si esta muerte ha sido bajo la mano de otra persona que le ha quitado la vida. Porque entonces se hace un complejo de emociones en nuestro interior que necesitamos trabajar. Cuando la muerte es con alguien que está enfermo y está en un proceso de agonía, es muy difícil. Es muy difícil, pero de alguna manera
hay una mirada anticipada de lo que puede pasar. Y entonces estamos elaborando un poco en medio de muchos sentimientos, entre desear que ya no sufra más, entre no querer que se vaya y que surja un milagro para que se recupere y sane, ¿sí? Entre la impotencia de poder hacer algo por la persona amada y querida, entre la decepción de que quienes están atendiendo a ese ser querido creemos que no le están dando la atención correspondiente, se hace más complejo. Pero finalmente, cuando ya parece que está muy anunciado este proceso de despedidas, nos tomará siempre de sorpresa, pero hay algo un poquito más de preparación al respecto. No es lo mismo cuando perdemos un ser querido en un accidente. No es lo mismo cuando perdemos un ser querido cuando le ha dado un infarto de repente. Las circunstancias a través de las cuales nosotros perdemos un ser querido también van a hacer el duelo de una manera más complicada o más compleja. Cuando nosotros hablamos de este proceso de duelo, hablamos de dolerse. Pero el proceso no es tan fácil de entrar en ese dolor. Y Elizabeth Kubler-Ross propuso shock para todos, y también hay un proceso natural, biológico casi en nosotros de negar esa realidad. Es muy difícil para los seres humanos asumir rápidamente la pérdida de un ser querido. Pero no solamente puede ser con la pérdida de un ser querido. Si tienes un libro que escribiste, si es tu tesis la que escribiste, si es un objeto tan amado y tan querido que te ha dejado tu abuela o tu bisabuela, si es una actividad en donde tú te sentías profundamente realizado y de pronto cancelan tu trabajo, la noticia de ya no tenerlo es un shock. Es un shock y a veces puede ser profundamente traumático. Y la primera etapa es darse este proceso de negación. No lo puedo creer. Esto no puede estar sucediendo. Alguien me está engañando. Están jugando conmigo. No. Puede ser que entonces me vaya a hacer alguna otra actividad, haga otra cosa, llamo, pregunto, dudo mucho, ¿sí? Y es un proceso, pareciera incluso necesario, porque para algunas personas asumir el impacto totalmente de lleno podría llevarle a la muerte. Y algunas personas, cuando les dan una noticia como eso, pueden desmayarse. Y el desmayo es una solución biológica temporal justo para no morir del impacto. Claro que todos los que estamos alrededor nos podemos asustar, pero fue una manera, ¿sí?, de poder ausentarse de lo que es tan difícil procesar en el cerebro y en el corazón en esos momentos. Después de la etapa de negación, cuando cada vez más vamos confirmando que esto es real, que hemos tenido esta pérdida, ¿sí?, generalmente viene una etapa de ira, de rabia, de un enojo que puede ser hacia los demás,
es un culpar, es un buscar culpables, es buscar justicia, o es culparme porque no hice lo conveniente. Es una rabia impactante que generalmente es rápida y temporal, pero que es una manera de descargar de la impotencia de poder controlar la vida, de poder mantener vivo todas esas cosas o actividades o esa persona tan significativa para nosotros. Nos confronta la vida con las pérdidas. Nos confronta porque no tenemos control. Y entonces hay una rabia infinita que puede ir hacia la vida o estar dirigida hacia Dios o hacia aquello en lo que nosotros creemos. Y entonces nos sentimos muy lastimados y muy iracundos. ¿Por qué nos pasa esto a nosotros? ¿Por qué a mí? ¿Por qué nos pasó esto a toda nuestra familia? ¿Por qué nos pasa esto a nuestra comunidad? ¿Por qué nos pasa esto a nuestra ciudad? Se esperaría que después de esta etapa de ira y de resentimiento en donde pueden explotar estas emociones de enojo tan fuerte, viene una etapa de tristeza, de profunda tristeza. Es como un rendirse ante lo que no tienes ningún poder de controlarlo. Es entonces entrar en el dolor profundo, es entrar en esa tristeza que es una especie de depresión, en donde generalmente buscamos retirarnos y dependiendo de la personalidad de cada persona, será el tipo de ira, de rabia, de enojo que muestra y también será la manera en que vaya a permitirse vivir la tristeza, el llanto y el dolor. Habrá algunas personas que por su personalidad tiendan a retirarse, a guardar silencio, a vivir una tristeza y un dolor silencioso donde parece que no admite la presencia y la ayuda de nadie. Habrá otras personalidades que aun cuando la pérdida sea de un ser querido, hasta sientan vergüenza de poder llorar. Sientan vergüenza de sentir tristeza. Porque en esta sociedad, desde hace muchas décadas, y yo creería que incluso siglos, ¿sí?, se nos ha enseñado a ser fuertes. Fuertes en un sentido de endurecimiento. Endurecernos ante los eventos fuertes, dolorosos, tristes de la vida. Y eso no es ser fuerte, eso es endurecerse. Las personas que no se permiten durante el duelo vivir de vez en cuando esta ira, esta rabia, pero sobre todo este dolor y este llanto, van endureciendo el corazón. Y van guardando y acumulando tantos duelos ahí adentro que todo eso se va convirtiendo en amargura. En esta etapa de la tristeza y del dolor, les decía que hay como una depresión, pero no es como la depresión patológica que nosotros conocemos, porque la depresión es por la pérdida de un objeto amado, significativo, ¿sí?
por la pérdida de un ser amado o de un personaje significativo para nuestra vida. Cuando hablamos de una depresión patológica, casi siempre va a estar asociada, ¿sí?, a una subestimación personal, a una autoestima muy baja, pero que seguramente también tiene que ver, ¿sí?, con haber vivido pérdidas anteriores, en donde los duelos no se fueron realizando convenientemente, porque se estuvo muy solo, porque éramos muy pequeños, porque no tuvimos el acompañamiento conveniente, o porque nosotros rechazamos ese acompañamiento porque nos quedamos en una etapa del duelo, del rencor y del resentimiento. Y entonces estamos allí acumulando y acumulando hasta crear y desarrollar una depresión realmente patológica. Quienes transitan tan frecuentemente por la depresión, tendríamos que revisar cuántos duelos, cuánto dolor no se ha vivido, no se ha elaborado, no se ha resuelto. Es claro que habrá duelos que nunca se van a superar, pero se aprenderá a vivir con ellos. Y con esta etapa de la tristeza se espera que podamos pasar en algún momento a una etapa como de reconciliación, de reflexión, de apertura a entender que todo esto forma parte de la vida. Empezar a aceptar que aunque es dolorosa la partida de un ser querido, qué bueno que existió. Qué bueno que sí lo encontramos en el camino, qué bueno que sí compartimos en la vida. Qué bueno que este encuentro se pudo dar entre nosotros. Y entonces, como poder pasar a una etapa de aceptación de lo que no está en nuestro poder, de aceptación de esta impermanencia de la vida, de aceptación de realizar estos duelos para poder después encontrar una manera como más sabia de poder vivir la existencia, de poder, porque los duelos y todas estas pérdidas y este sentido de la impermanencia nos permite a nosotros ver que lo más importante de la vida está aquí ahora. Aquí ahora es la oportunidad de poder compartir nuestros afectos en pleno con el otro, de poder reconocer a los otros en su amistad o en las cosas que hacen bien. Es aquí ahora donde nosotros podemos convivir y coexistir y poder compartir la alegría de vivir. Y tomar conciencia que en algún momento alguno de nosotros ya no va a estar. Pero no caer en la tentación de sufrir bajo esta conciencia, sino justo de disfrutar cada momento y cada presente de nuestra vida. Porque es la oportunidad que tenemos para ser y dejar ser, para poder existir, para poder compartir, para poder realizar junto con otros. Es este aquí ahora en el que podemos crear para poder heredar a las generaciones futuras algo mejor. Y yo
le nombré en tiempos de COVID, ¿sí? Porque nunca antes, creo, globalmente y nacionalmente, todos estamos tan alertas y con tanta atención con respecto a la posibilidad de perder la vida. Y no solamente perder la vida, sino también que en estos tiempos hemos sumado pérdidas de trabajo, pérdidas de honorarios, de sueldos, porque los han bajado, porque se ha sumado la pérdida de la libertad de salir de casa y de poder ir y venir como tú quisieras, porque se ha sumado la pérdida de la confianza también en el otro. Si está bien o no está bien, si me va a contagiar, si no me va a contagiar. E incluso la misma pérdida de la confianza en sí mismo, si yo estaré suficientemente bien como para poder acercarme a mi familia y no ser un peligro para ellos. Estamos todos vibrando con muchas pérdidas. La pérdida de una vida como la que estábamos teniendo, ¿sí? Esa vida a la que llevábamos, que aunque tenía pues también muchos aspectos oscuros que ahora estamos revisando y que sería una invitación a poder cambiarlo. Estos tiempos de pandemia global y nacional pues nos han hecho perder confianza también en las instituciones de salud. Nos han hecho perder confianza en nuestros gobiernos. Nos han hecho perder confianza en nuestras capacidades para poder continuar en la vida con los cambios que se están dando. ¿Cuántos niños en este momento de alguna manera están en duelo por no asistir a clase? Porque no pueden compartir con sus amiguitos, porque no pueden tomar su clase normal, porque no pueden acercarse a su maestra, porque ya no tienen un recreo para salir a jugar con sus compañeros. ¿Cuántos duelos hay en todos los adolescentes estudiando la secundaria, la preparatoria, que han tenido que ajustarse a las nuevas clases en línea, igual que todos los niños también, y que han perdido la posibilidad de los convivios que llevaban o que vivían en la escuela? Aunque más adelante retomáramos todo esto, en este momento es una pérdida. Y entonces estamos en casa, los niños, los jóvenes, los adultos, el papá, la mamá, todos viviendo pérdidas importantes y significativas para cada quien. Quizás tocando en algún momento la negación, no, aquí no está pasando nada. Quizás en otro momento estamos iracundos y nos enojamos entonces unos a otros y nos culpamos y nos peleamos y nos molesta el ruido, la actividad del otro, pero son excusas porque hay un enojo, porque hay una impotencia allí que quiere salir, que quiere emerger y sale como una prepotencia que se convierte a veces en violencia. O quizás en otro momento, en esa convivencia, alguien se ve triste y se retira, o no dice nada, o llora mucho.
y no saben uno y el otro cómo poderse acompañar. No solo por pérdidas de vidas humanas, sino por la pérdida de toda una vida y toda una actividad y toda una manera de relacionarnos como lo estábamos haciendo. Porque no puedo salir y ver a la novia o al novio. Porque no puedo llevar a cabo el proyecto que yo tenía realizado. Porque no puedo llevar a cabo mis prácticas. Porque tengo que quedarme en casa y tengo que quedarme recluido. ¿Cuántos proyectos en todo el mundo se vinieron abajo? Y se vinieron abajo con toda una pérdida económica. Y entonces hay pérdidas económicas. Y con ello hay una pérdida de la confianza de tener lo suficiente para apoyar en nuestra sobrevivencia y en la sobrevivencia de los demás, en el mantenimiento de la vida en casa y para los nuestros. Si no contactamos con esto que estamos viviendo, y si no hacemos algo por elaborarlo, por platicarlo, por compartirlo, ¿sí? Serán duelos que se vayan acumulando y que tarde o temprano tendrán un efecto psicosomático en nuestro cuerpo. Es importante tomar atención de ello. En estos tiempos de pandemia, pues también llega la conciencia de la pérdida de una vida financiera, ¿sí? De entrar en una recesión económica y en donde aparece la fantasía. Ya no basta con las pérdidas que hemos tenido, sino la fantasía de tener muchas más pérdidas. Y como para el cerebro, pues real o virtual, tan solo imaginar que podamos tener más pérdidas en adelante, toda nuestra biología reacciona, responde como si estuviera sucediendo ahora. Entonces hemos de cuidarnos de no crear fantasías catastróficas y aterradoras del futuro. En el sentido de la enfermedad, en el sentido de la muerte, en el sentido de perder más trabajo, en el sentido de perder más dinero. Hay que platicarlo, ¿sí? Pero no irse con esas fantasías catastróficas que pueden alterar altamente nuestro cuerpo y que viviendo con tanto estrés, nuestro sistema inmunológico se viene abajo, se disminuye. Y eso nos pone en una situación mucho más vulnerable para lo que estamos viviendo. Necesitamos asumir estas realidades de las pérdidas, pero al mismo tiempo también mirar lo que sí tenemos. Y entonces, ¿qué sí hay a mi alrededor? Pues en primera instancia es poder mirar que estamos vivos, que tenemos la cordura suficiente, que todavía vibramos emocionalmente, estamos suficientemente vivos y no adormecidos como zombies en el mundo. Y que si compartimos estos sentires, entonces nos podemos acompañar en el proceso. Incluso empezar a dibujar pues proyectos en medio de toda esta incertidumbre, pero abrirnos a la posibilidad de hacerlos, sabiendo que tenemos dentro nuestro la capacidad de irnos adaptando. Si bien hemos ganado la tecnología para poder comunicar
Y ahora mismo yo la estoy usando para poder transmitirles algo del conocimiento que yo tengo y alguna guía para acompañarles a todos ustedes, ¿sí? En el fondo no queremos perder el contacto humano. Aunque algunos celebren ahora por su propia personalidad poder estar más retirados y recluidos y sin contacto, creo que la mayoría de los seres humanos necesitamos el contacto. Lo hemos necesitado desde el primer momento de nuestra concepción. Y lo vamos a seguir necesitando. Porque ese contacto, porque ese tocarnos las manos, ese abrazarnos auténticamente, ¿sí? Tiene un efecto poderoso en nosotros, nos da vida y nos da salud. Nuestro sistema inmunológico aumenta. Pero ahora quería también decirles, para aquellos que han perdido seres queridos y que nosotros estamos cercanos también a ellos, pues la manera de poder acompañarlos y conociendo todas esas etapas del duelo, poder comprender los altibajos emocionales que ellos sentir por las pérdidas importantes que han tenido. En donde es importante saber que no tenemos que decirles casi nada. Ante alguien que ha tenido una pérdida importante, ser querido, con estar allí haciendo presencia, con ponerle nuestra mano en el hombro, con darle una suave caricia en la espalda, una suave caricia en la cabeza y hacerle sentir que estamos allí, a veces puede ser mucho mejor que muchas palabras de lo que deberían de hacer, sentir o decir. Es importante que sepamos que cada duelo es único. Los duelos no son colectivos, no es que todo el grupo va a sentir lo mismo. Cada persona tiene su propio duelo. Tiene su propio proceso emocional. Tiene su propia manera de llorar. Habrá quien resuelve el duelo con una sola lágrima, pero habrá quienes necesiten llorar muchísimo. Cada duelo es único. No nos atrevamos a decirle a nadie cómo tiene que vivir su duelo. Aprendamos a acompañar a los otros en la manera en que cada uno vive su duelo. Los duelos generalmente se llevan 1 año, incluso 2. ¿Y por qué 1 año? ¿Por qué no podemos esperar, ni deberíamos de esperar, ni incluso se estaría tan bien que una persona esté muy bien a los 3 meses después de haber perdido un ser querido? Porque 1 año es el año en que como que se resetea la existencia con el otro. Como van a pasar todas las fechas significativas en ese vínculo con una persona, con el otro. Cada una de esas fechas será un momento crítico que se vivirá en una mezcla de negación, de enojo y de dolor. Necesitamos ese año para poder procesar y quizás necesitamos otro. Cuando un duelo se vuelve patológico, complejo y complicado, cuando
la persona que tan significativa para nosotros ya no está. Nosotros teníamos asuntos pendientes, quizás graves incluso, quizás de asuntos pendientes de separación, de bienes con los hijos, de resentimientos por traiciones pasadas, por haber sentidose dañados por esa persona o porque les debía dinero, por muchas cosas, que se pueden tener asuntos pendientes con una persona que se va. Eso lo puede hacer más complicado y complejo. Y puede incluso convertirse en un duelo patológico. En esos casos siempre se recomienda que pues se vaya con un profesional para poder ayudar a poder pues elaborar esos asuntos pendientes y poder acomodar esa historia en nuestra vida y entonces quedarnos en la aceptación de todo lo que ha pasado con aprendizajes significativos, con resignificando incluso nuestra manera de ver la existencia, obteniendo sabiduría. Alguna vez iba en el avión, en mis tantos viajes, con una mujer de 90 años y me platicó que había muerto 3 hijos de ella. Uno por accidente, otro lo habían asesinado y otro había muerto de enfermedad. Y yo le pregunté que cómo había superado todo esto y ella me dijo, eso no se supera, hija, se aprende a vivir con ello. La religión que cada uno pueda tener o el camino espiritual que cada uno pueda tener o la cosmovisión que pueda tener alrededor de la vida y de la muerte pueden ayudar cada uno con su misticidad, ¿sí?, a encontrar como respuestas que ayuden a elaborar el dolor. Quizás respuestas de lo que es la muerte o de lo que son las pérdidas en la vida. Nos puede ayudar y nos podemos ayudar unos a otros si respetamos estos procesos, estos vínculos místicos que tenemos y respetar el aspecto místico del otro, la religión, el refugio espiritual que cada uno pueda tener. Necesitamos respetarnos unos a otros en ello. Estamos, todos los que aquí me escuchan y yo, pues en este momento estamos vivos y nos toca vivir. No sabemos cuánto tiempo, pero el tiempo que sea es aquí y ahora. Es aquí y ahora. Todo el tiempo. Yo les invitaría a que en cada hogar y también en ustedes revisaran cuántas pérdidas han tenido en el camino y cuántas pérdidas en estos tiempos de crisis y de pandemia ustedes tienen. Les invitaría a que pudieran poner cada uno en un papel, ¿sí?, y pudieran como contactar con aquello que sienten con cada uno y poder finalmente aceptar. No hay nada que hacer por eso, pero sí hay mucho que hacer en nuestra vida, mucho aprendizaje que recibir y poder decir sí a la vida tal como es,
que la vida tal como es eso, un proceso de estar y no estar, de tener y no tener, y a veces de ser y no ser. Es un proceso de día y de noche. Cada día muere para darle paso a un nuevo día. Me gustaría que pudieran pues dedicar un tiempo para revisar sus pérdidas y los duelos que quizás están haciendo o quizás que necesitan realizar, ver si hay duelos acumulados que les están llevando a sentir un sinsentido de la vida o se sienten en depresión. Revisen esto, revísenlo y busquen sus redes de apoyo. ¿Sí? Díganle sí a las redes de apoyo. No necesitamos tantas personas a nuestro lado. Con una o dos personas, ¿sí? Con algunos amigos, son redes de apoyo fundamentales para poder atravesar nuestros duelos y para poder encontrar el camino de nuevo hacia la vida y el por qué y para qué nosotros seguimos aquí. ¿Sí? Deseo que también por toda esta crisis que estamos viviendo, pues ustedes revisen, ¿sí? las pérdidas que han tenido, y si está habiendo mucho pleito en casa, pues probablemente eso también tiene que ver con que no están manejando bien esos duelos, ¿no? Y esas pérdidas que han tenido, y entonces no están encontrando posibilidades de salir adelante de esta situación que nos presenta ahora la vida tan compleja, pero que, como siempre, si nos centramos desde nuestras tripas, nuestro corazón y nuestro cerebro, seguramente, y algo mucho más grande y profundo que hay en nuestro interior, seguramente encontraremos caminos de luz para nosotros, para nuestra familia y para nuestros hijos y para las siguientes generaciones. ¿Sí? Entonces, pues agradezco mucho que hayan estado y espero haberles aportado. Pues están allí como si quieren también revisar mis redes, hay algunas otras conferencias y también algunos videos. Entonces, si quieren seguirme en mis redes, también está bien, si está bien para ustedes. Estará bien para mí, también me va a inspirar a poder seguir haciendo algo más para la comunidad humana, y que hacer algo por los demás es hacer algo para mí, y hacer para mí es también hacer para todos ustedes. Entonces, pues, también al final quiero agregar que siempre hay algo mucho más grande que nos sostiene, que está dentro y fuera de nosotros. Entonces, confiar también en que eso que está dentro y fuera de nosotros, que se manifieste a través de nosotros, tratando bien a los demás y confiando en crear nuevos planes de vida y de crear pues mayor alegría y felicidad para nosotros y para los demás. Bien, pues buenas tardes y que tengan un buen día ahí donde están. Agradecida de todas las personas que me han acompañado.